Yo voy a hablarles hoy de Esquilo, que es el primero de los grandes trágicos, a quien un gran helenista, Gilbert Murray, llamó el creador de la tragedia, no porque fuera realmente el primer autor trágico, sino porque fue aquel que dio a la tragedia su solemnidad y su profundidad, quien aumentó el fulgor del escenario y aportó ya las primeras obras inolvidables. Pero de Esquilo podríamos empezar por recordar dos anécdotas. Una, su epitafio, que estaba en la isla de Sicilia, en Gela, y que decía: esta tumba cubre a Esquilo, hijo de Euforión ateniense. Si fue valiente, dígalo el sagrado bosque de Maratón y el medo de larga cabellera. Aquí hay dos cosas interesantes. Primero, que no se nombra el mérito de autor de teatro de Esquilo, sino su participación en esa gran batalla, esa batalla que tiene para los griegos un valor simbólico tremendo, de Maratón. 490, los invasores persas fueron derrotados por los atenienses, por los hoplitas atenienses en Maratón. Quienes lucharon en esa batalla pasaron a ser considerados casi héroes de la democracia, y Esquilo está entre ellos. Como peleó ahí, como seguramente pelearía también en Salamina, y en una de esas batallas murió como un héroe un hermano suyo. Murió en Gela, en Sicilia, es decir, lejos de Atenas. No sabemos por qué se ausentó de Atenas. Había sido invitado ya una vez por el tirano Hierón de Siracusa, y en Sicilia quizás se encontró con un gran poeta griego, Píndaro, y en este segundo viaje murió. Eso es también importante. Murió el 456 a.C. Y la segunda anécdota está en relación con una comedia ya tardía de Aristófanes, del año 405, Las ranas, en que en la comedia se cuenta cómo el dios Dioniso, el dios del teatro, que sentía tristeza porque habían muerto los grandes autores de teatro de Atenas. Había muerto Esquilo, había muerto también Eurípides hacía poco, y había muerto también Sófocles. Este dios del teatro, Dioniso, va al mundo de los muertos a rescatar un autor trágico. Es curioso pensar hasta qué punto se sentía importante en Atenas el teatro. La ausencia de grandes creadores era un drama para la ciudad, y el dios va al mundo de los muertos. Y, en fin, no les cuento la obra, que algunos conocerán y es bastante graciosa. Se llama Las ranas porque cruza el lago que está en las puertas del Hades, y el coro está formado por las ranas. Y allí asiste a una discusión entre Eurípides y Esquilo. Al dios Dioniso, dios joven, le gusta más, en principio, Eurípides. Iba a resucitar a Eurípides, y por el camino iba leyendo en el barco que cruzaba la laguna una obra de Eurípides que se llamaba La Andrómeda. Pero en la discusión se da cuenta de que Esquilo tiene un valor fundamental como gran maestro, como el educador de los griegos, de los atenienses, y al final resucita a Esquilo. Esto quiere decir que en el año 405, es decir, 50 años después de su muerte, aún los atenienses consideraban a Esquilo como el gran maestro de la tragedia, como el mejor educador del pueblo. Hay que recordar que un rasgo característico de los griegos, de los atenienses, que es que consideraran a los poetas como educadores, y especialmente a los autores dramáticos. Eso es algo extraño para nosotros y muy característico de esta ciudad que inventó el teatro, y donde el teatro fue una fiesta colectiva. El día pasado ya veían ustedes el gran escenario, mejor dicho, el gran graderío semicircular que rodeaba la escena, donde cabían de 10 a 15.000 espectadores, y cada año había unos días consagrados al teatro. Ese es el mundo donde aparece Esquilo. Esquilo, sabemos que escribió entre 90 y 70 obras,
de las cuales conservamos solo 7. Estas 7, que son conocidas, voy a hablar fundamentalmente de 3 de ellas, son persas, del 472, es decir, 472 significa 8 años después de la batalla de Salamina. Es la única obra de teatro que no tiene un fondo mítico, porque todas las tragedias en principio se sustentan en los viejos mitos, vuelven a contar esas historias de dioses y héroes que la gente ya conoce, pero las reinterpretan y les dan un sentido nuevo, procurando que el público salga educado al ver el gran espectáculo trágico en el que se ha sentido compasión y terror y se ha depurado de estos sentimientos. Las 7 obras son Los persas, la primera, ya hablaré detenidamente de ella, tema histórico, Suplicantes o Las suplicantes, 7 contra Tebas, Orestea, que tiene 3, es una trilogía, Agamenón, Coéforas y Euménides, y Prometeo encadenado. Bueno, en las otras obras se nos han perdido, conservamos una larga colección de pequeños fragmentos. Pero de estas 7 obras me voy a centrar sobre todo en la primera, Los persas, en la trilogía que se llama La Orestea y en el Prometeo. Hay que subrayar que muchos autores modernos, muchos filólogos, siguen considerando que Esquilo fue el más grande de los trágicos y el que dio a la tragedia su solemnidad y su fuerza, como ya pensaba Aristóteles, por 3 razones. Primero, hizo de la tragedia algo solemne, serio, algo impresionante por su magnificencia. Y lo hizo en 2 aspectos. Por un lado, en el aspecto escénico, Esquilo introdujo frente al coro el segundo actor, es decir, las tragedias tienen siempre un coro que está formado fundamentalmente alrededor por 12 coreutas, con un director de coro, y probablemente los primeros coros, las primeras tragedias, las tragedias, por ejemplo, de Tespis o de Frínico, tenían solo un actor que dialogaba con el coro, pero Esquilo introdujo un segundo, lo que quiere decir que modificó esencialmente el esquema dramático. E incluso luego se introdujo el tercero, que no sabemos si fue obra de Sófocles o bien del mismo Esquilo. Cuando decimos 2 o 3 actores, piensen ustedes que no quiere decir que haya 2 o 3 personajes, porque ya se subrayó el día anterior la importancia que tenían las máscaras. El teatro griego funcionaba fundamentalmente a base de trajes un tanto impresionantes, antiguos, etcétera, y unas máscaras. Los actores siempre llevaban máscara, con lo cual un mismo actor podía a veces hacer varios papeles simplemente cambiándose de máscara, lo que indica además la gran capacidad de actuar que tenían estos actores griegos, que a veces podían hacer de viejo y de jovencita en una misma obra. Pero era importante, lo que es importante para la escena es que frente al coro, unas veces hay un actor, otras veces hay 2 y otras veces hay incluso 3. En la Orestía, por ejemplo, ya se necesitan 3. Bueno, él también con su enorme fuerza poética, dio una enorme relevancia a los coros. Los coros son muy importantes en la tragedia antigua y en especial en la obra de Esquilo. Si ustedes se fijan en las obras, estas 7 que conservamos, hay nada menos que 5 donde el coro es importante. En los 7 contra Tebas, en las Suplicantes, en las Coéforas, en las Euménides y en el Prometeo. El coro es muy importante. Una de las
Una de las características del teatro griego es precisamente ese, ¿no? El coro que de alguna manera refleja el sentir del pueblo y frente a los personajes trágicos que siempre son extremados, el coro representa un poco la razón, el sentir antiguo y en algunos casos, como será en Esquilo, también las grandes ideas teológicas o religiosas de Esquilo. Bueno, los coros son pues, muy importantes también. Y finalmente, Esquilo es un gran pensador. Se ha dicho en un célebre estudio que fue gran director de escena y al mismo tiempo una especie de teólogo. Sus ideas sobre lo trágico son fundamentales y aún nos estremecen, en este sentido de que en el mundo el dolor es esencial para llegar al saber. Bueno, voy a hablar un tanto de algunas obras. Los persas es muy importante, muy interesante, porque es la única obra que no se basa en un mito, sino en un hecho histórico relativamente reciente. Se estrenó, como digo, se puso en escena el 472 y el corego, el que pagaba los gastos de representación de ese día, fue Pericles, un joven Pericles que, digamos, aparece aquí mencionado por primera vez en relación con el teatro. La obra es muy interesante, ya ven el título, Los persas, porque habla de la batalla de Salamina, pero no de la victoria de los griegos, sino de la catástrofe de los persas. Aquí tenemos una cosa que marca un poco la generosidad espiritual de los griegos. Va a hablarnos no de los vencedores, que son ellos, sino de los vencidos. Y va a insistir en la idea del terror y la compasión. Los persas habían sido enemigos de los griegos, habían invadido Grecia. Es probable que entre los espectadores muchos habían luchado contra los persas, incluso algunos habrían perdido a alguien de la familia muerto por los persas, pero la obra se centra sobre ellos. No podía centrarse en una victoria porque la tragedia habla del dolor humano. Aquí, digamos, sucede en Persia. Hagan ustedes un esfuerzo de imaginación para pensar en una escena, como si la vieran desde el graderío, donde están ustedes con 10 o 15.000 ciudadanos más, y de frente aparece primero una música, no hay telón, no se levanta el telón, hay una música quizá de flautas, una melodía triste, y entonces aparece el coro de ancianos persas. La acción sucede en Susa, capital del imperio persa, y los que están ahí se presentan enseguida, son los fieles, los llamados fieles, es decir, los viejos consejeros del imperio. Estamos en la lejana Susa. El coro de ancianos está angustiado por la falta de noticias del gran ejército que a las órdenes del gran rey Jerjes, un rey joven y audaz, partió hacia la lejana Grecia. Han pasado días, meses y no hay noticias de ellos. Tal vez esta obra es un caso donde nos presenta bien un coro donde hay Héleos y Fobos, lo que decían los griegos, compasión y terror, terribles presentimientos. Aparece entonces la reina, madre, Atosa, que fue mujer del rey Darío y es la madre de Jerjes. Frente al coro se hacen las mismas preguntas, las mismas inquietudes y esperan. ¿Qué ha sido de este ejército que partió hacia una lejana ciudad, Atenas, que ellos no conocen, pero que saben que está al otro lado del mar? Y de pronto aparece el mensajero. Los mensajeros tienen mucha importancia en la tragedia griega porque cuentan siempre lo que sucede lejos de la escena. Hoy día, por ejemplo, en las películas ya no es necesario el mensajero porque nos podemos representar lugares muy distantes, pero en las tragedias griegas el mensajero tiene siempre un papel. Aquí el mensajero viene acongojado y frente a las preguntas del coro dice: todo el ejército ha sido destruido. Todos los grandes jefes, los príncipes de Persia, han muerto en las aguas de Salamina. Salamina, la isla que está frente a Atenas.
Y hay un diálogo de preguntas de los ancianos y la reina al coro, y el coro que cuenta cómo se desarrolló la terrible batalla, cómo yacen muertos los grandes príncipes, sus ropas de colores flotando sobre el mar y ellos, los cadáveres, chocando contra las rocas. Entonces, la reina y el coro van a visitar la tumba del rey Darío, que se supone que estaba allí cerca. Históricamente no, históricamente sabemos nosotros que la tumba de Darío no estaba en Susa, pero bueno, el autor griego no tenía por qué tener esos detalles. Y allí sale el fantasma del gran rey. Es el gran rey que construyó un gran imperio y que ahora se enfrenta a la terrible noticia, la catástrofe. Llora por su hijo, lamenta la audacia loca de su hijo, y por otra parte incluso dice que el resto del ejército persa por tierra, el de tierra, será aplastado por los dorios, es decir, los espartanos, en la batalla de Platea. La obra es una especie de largo lamento, largo treno. El coro pregunta una y otra vez: ¿dónde está el príncipe, con nombres griegos persas, Artábanes, y el señor Arteo, que fue príncipe de no sé quién, y el gran jefe tal y tal? Y siempre la respuesta es: todos están muertos. Es la primera vez que tenemos ese tópico que luego aparece tanto en la literatura de ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán aquellos príncipes, aquellos reyes de antaño? La tragedia, pues, no se funda en un mito, pero tiene una grandeza que nosotros diríamos mítica. Los mitos, ya saben ustedes, son historias del pasado, de un pasado de héroes y dioses, un pasado lejano y resonante. Esta trata de una historia que, sin embargo, tiene una especial grandeza. Y Jerjes, el rey persa, viene a ser el héroe trágico que ha sufrido la inmensa destrucción. Es como esos héroes del mito a los que el exceso, lo que los griegos llamaban hibris o hamartía, su pecado, les lleva a la perdición, que se llama ate. Es difícil imaginar el sentir de los espectadores, de estos atenienses, que no eran persas, que eran enemigos de los persas, y sin embargo debieron conmoverse profundamente ante esta obra. Porque continuamente en la obra no solo se habla de la destrucción, la muerte de estos príncipes, sino del dolor de las madres que los esperarán en vano. En fin, la obra se eleva, digamos, hacia un mundo de humanidad. La lección trágica está clara. El exceso desmedido, el orgullo de este príncipe, Jerjes, los ha llevado a la destrucción. Los dioses castigan siempre el desmesurado orgullo. Para los atenienses, claro, esta obra también les recuerda el triunfo de Atenas. Atenas ha vencido. En un determinado momento se pregunta si existe en la ciudad de Atenas el coro o la reina, y el otro dice que mientras existan los hombres de Atenas, mientras los atenienses existen su ciudad, porque la ciudad fue arrasada por Jerjes. Las tropas de Jerjes destruyeron los templos del Partenón, pero sin embargo Atenas son sus hombres, ¿no? Y sentimos también el orgullo de los atenienses al ver esta obra. Bueno, aquí aparece algo que es esta nobleza de los griegos, como os decía, del dolor de los vencidos. A mí me parece que este es un rasgo muy noble de los antiguos. Si uno lo compara con alguna versión moderna de alguna batalla, por ejemplo, si ustedes han visto la película esa de los 300, se darán cuenta que en los 300 hay una representación absurda de los espartanos, que son los héroes que pelean con una especie de bañador rojo y una capa roja contra los persas, pero los persas no tienen cara. Bien, son una gente ensabanada, no tienen cara, no tienen personalidad. Es como si los persas fueran una masa de individuos, todos iguales, llevados a la destrucción por un rey
que es una especie de drag queen negroide y con piercings, ¿no? Esa es una mentalidad terrible, terrible, y que un griego no habría entendido nunca. Los griegos aquí admiran la grandeza de los persas. Siempre se habla con respeto de ellos, se habla del dolor de las madres, de todos estos grandes señores que han ido y que ya no volverán nunca. Esa es una de las grandezas. Yo pienso que en el mundo griego se da esto que se da en muy pocas civilizaciones, de llorar por los vencidos. Esta es la obra del llanto por los vencidos. Decía Gilbert Murray, uno de los grandes intérpretes de la obra, que es la única victoria militar que ha sido cantada con una noble grandeza. ¿Hay algún ejemplo más? Ustedes recuerdan el final de la Ilíada, Príamo y Aquiles lloran juntos, cada uno llora con el otro. O recuerdo, por ejemplo, cuando Alejandro Magno encuentra el cadáver de Darío, llora sobre el cadáver de Darío. Bueno, dejemos atrás los persas. Los persas es una obra excepcional, ya digo, única. Hubo algunas otras. Frínico había escrito una toma de Mileto y unas fenicias antes que Esquilo. Esquilo parece que hace alguna alusión a ello. Y hubo alguno más, pero en general las tragedias están escritas sobre los mitos. Los mitos son, pues, el fondo de las tragedias, y la tragedia siempre es una reinterpretación. Esquilo compone de una manera especial en trilogías. Quiero decir que a veces, bueno, casi siempre, nos encontramos con que hay 3 obras que tratan sobre el mismo tema, sobre el mismo mito. Es el caso, por ejemplo, como les decía yo, de la Orestea, o Orestía, o Orestiada, que se puede decir de varias maneras, en donde se trata el destino final de la dinastía de los Atrídas reyes de Micenas, y en conjunto el tema se trata en 3 obras. La primera es Agamenón, la segunda se llama Coéforas y la tercera son las Euménides. La Orestía es la única tragedia conservada por entero de Esquilo, pero también sabemos que Los 7 contra Tebas era parte de una trilogía y también Las Suplicantes parte de otra. Vamos pues a hablar un poco de la Orestía. El tema general es un tema bastante sabido, en líneas generales. Les recuerdo el argumento, ¿no? En Micenas, esta vez sucede en Micenas. En Micenas se está aguardando el regreso de Agamenón, que partió al frente del ejército aqueo hacia Troya hace 10 años. La escena inicial es muy interesante, La escena anterior empezaba con que el coro de los viejos, que entraba en escena. Esta es un vigía que está en lo alto de palacio, observando el horizonte y esperando una luz, esperando un fuego que anuncie que ha acabado la guerra de Troya. Y de pronto, se queja de la dura tarea, y de pronto descubre un fuego a lo lejos y baja corriendo a anunciarlo a los demás, y en especial a la reina Clitemnestra. Luego entra en escena Clitemnestra y habla primero con el vigía, y luego entra el coro, que está también formado por ancianos, como el caso anterior. Son los ancianos de Micenas los que no han ido a la guerra, los que están esperando el regreso de sus hijos y del gran rey. Es siempre la escena un tanto de la angustia, de la espera. Por una parte, la reina explica por qué se ve el fuego. A lo largo de toda la costa había un sistema de hogueras, de torres donde se encendía una hoguera, y a través de esa especie de telégrafo de hogueras ha llegado la noticia. Los griegos han tomado Troya. Agamenón, el gran rey, vuelve. Bueno, en esta obra, los que la hayan leído lo saben bien, es muy importante el coro. El coro tiene largas tiradas. Por una parte, habla de la guerra, habla de la casa de los Atrídas, donde han sucedido desgracias terribles, y se alegra de la vuelta de Agamenón, pero al mismo tiempo siente un cierto temor, porque han pasado cosas en palacio que
dejan una sombra. Esto es muy típico también del teatro de Esquilo, ¿no? Por una parte la alegría, por otra la tristeza, el mundo un poco en crepúsculo. Efectivamente, en Palacio la reina Clitemnestra ha sido infiel a su marido, se está acostando con su primo Egisto, y por otra parte le guarda un eterno rencor porque Agamenón mató a su hija Ifigenia para garantizar la buena marcha del ejército. De manera que ahí está. Clitemnestra es quizá el personaje más importante de esta obra, que aunque se llama Agamenón, podría haberse llamado Clitemnestra. Un personaje femenino tremendo, con una fuerza dramática muy grande. El coro se alarga, ¿no? Se alarga hablando con Clitemnestra, etc. Gran parte de la obra, casi 700 versos están ocupados por eso, y ya hacia el verso 800 entra en escena Agamenón. Agamenón viene de Troya, viene en su carro, y está a las puertas de palacio, y saluda a los ancianos, y los ancianos le saludan a él. Es el gran vencedor, el vencedor triunfante, y sin embargo queda una cierta sombra, porque Agamenón ha destruido Troya. Ha destruido Troya, y el ser destructor de ciudades siempre tiene en el mundo griego algo de terrible. Por ejemplo, voy a leer un trozo. Ya digo, Esquilo es siempre magnífico en su lengua. Probablemente ningún trágico tiene la fuerza de esta dramática de Esquilo. Nos sorprende cómo el público de Atenas era capaz de captar la profundidad de Esquilo. Por ejemplo, antes de que aparezca el mensajero habla de Agamenón, dice: amada tierra por fin después de 10 años, amada luz del sol, y vosotros, dioses de Argos, preparaos a darle la bienvenida a Agamenón, que viene portando una luz que brilla en la noche. Saludadlo con gozo, pues lo merece él que arrasó Troya con la piqueta de Zeus, vengador. Ya no hay en ella ni rastro de los altares ni templos de los dioses, y la semilla de todo el país ha sido arrasada. Tras haber impuesto a Troya su yugo, ahora llega nuestro soberano, el gran hijo de Atreo, venturoso guerrero. Doble han pagado su crimen los hijos y las gentes de Príamo. Hombre feliz. Gilbert Murray hace una anotación, dice: escuchamos con horror estas jactancias. Si así ha actuado Agamenón, su condenación es segura. Ese es el mundo de Esquilo, ¿no? La gran victoria va a ser seguida aquí por la muerte de Agamenón. Hay una estupenda escena esta en que llega Agamenón con su carro y se enfrenta con Clitemnestra. En principio pensaríamos que va a haber una escena tremendamente emotiva, pero no. Si ustedes se fijan en el texto de Esquilo, Esquilo es magnífico para los gestos. Sale Clitemnestra a recibirlo, pero no le habla directamente. Habla primero con el coro y luego poco a poco es capaz de enfrentarse. Porque, claro, ella tiene una conciencia culpable. Agamenón también percibe que hay algo terrible en el ambiente porque él también tiene, un pequeño problema, porque ha traído consigo como concubina a una princesa troyana, Casandra, la divina, la más bella de las hijas de Príamo. La lleva en su carro junto a él, y cuando él baja, Casandra, la profetisa, ha quedado en el carro. Hay un largo parlamento, un largo diálogo entre Agamenón y Clitemnestra. Clitemnestra le invita a entrar en la casa, le hace unos elogios excesivos, dice que es el gran vencedor, que hasta los dioses están contentos de su victoria, etcétera, etcétera, y que para entrar ha preparado una alfombra de púrpura con los mejores tejidos del palacio para que entre pisándola. Agamenón no sabe qué hacer, no sabe qué hacer porque le parece un sacrilegio entrar pisando esos tejidos de púrpura. Es un honor reservado a los dioses. Pero Clitemnestra le insiste
¿Qué habría hecho Príamo si hubiera ganado la guerra? No habría pisoteado los tejidos de púrpura, etc. Y Agamenón, que en el fondo lo vemos frente al carácter de Clitemnestra, que es una especie de leona disimulada, ¿no? Agamenón tiene estos rasgos de fatuidad. Al final baja y entra pisando la alfombra roja, y es todo un símbolo. Agamenón, él no lo sabe, los espectadores ya se lo imaginan, va hacia la muerte. Y entonces quedan en escena dos figuras impresionantes, Clitemnestra de un lado y Casandra, la profetisa troyana, de otro. Ella que fue princesa y que ahora es una cautiva, que le ha llevado consigo uno de sus enemigos más odiosos, Agamenón. Y Agamenón, antes de entrar, ha recomendado a su mujer que trate afectuosamente, o por lo menos con decoro, a la cautiva, porque esto gustará a los dioses. No ha dicho cómo se llama, no ha dicho quién es. Clitemnestra la invita entonces a entrar en palacio y ella no le contesta. La reina insiste, no le contesta hasta que Clitemnestra se cansa, piense que no la entiende y entra. Y cuando entra, Casandra se pone a hablar y habla con el coro. Y esta escena de Casandra es probablemente la escena más impresionante, yo creo, de las tragedias griegas. Ella es la profetisa que se negó a compartir el amor de Apolo y que Apolo la condenó a saber y decir la verdad, pero a no ser creída por nadie. Ahora, curiosamente, en este diálogo, el coro va a empezar a creer a Casandra, justamente porque está en las puertas de la muerte. Y Casandra evoca primero la guerra de Troya y luego evoca espantada los crímenes de Micenas. Cuánta sangre se ha vertido en ese palacio, qué mundo más oscuro, etc. Y luego lamenta su propio destino. Empieza en su parlamento empieza evocando a Apolo que la ha perdido, este Dios que se enamoró de ella y que la ha llevado no solo a la desgracia, sino ahora a la muerte. Y al final se resigna y entra en palacio. Entra en palacio. A veces podría compararse esto con el canto de Antígona cuando va a la muerte. También Antígona, cuando sabe que va a ser enterrada en vida y va a morir, hace una especie de canto a la vida, despidiéndose. Pero es mucho más triste el de Casandra, porque al fin y al cabo Antígona muere por su empecinamiento. Antígona muere por defender una postura suya, muere por sus propias convicciones, pero Casandra es la víctima terrible, primero del dios Apolo que se enamoró de ella, después de los guerreros estos que conquistaron la ciudad y la ultrajaron, y ahora es la víctima de Clitemnestra. Entra en palacio y entonces del palacio en ese momento se oye un grito, el grito de Agamenón, a quien en la bañera su mujer Clitemnestra le parte la cabeza con un hacha. Hay unos detalles de estos, en la bañera, envuelto sus ropas de púrpura y tal, el gran rey vencedor de Troya queda muerto. Hay que decir que en las tragedias griegas, por convención, estas muertes no suceden nunca en escena. Es una cosa convencional. Las muertes siempre son en el interior. En este caso, lo de Agamenón es por el grito, da un grito, y lo que se oye en escena es el grito de Agamenón que oye el coro aterrado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Y luego sale a escena Clitemnestra jactándose frente al coro de ancianos de que Agamenón ha pagado sus crímenes. Mató a Ifigenia, ahora ha vuelto con una concubina, pero todo se ha acabado. Agamenón ha muerto y ella va a tomar el poder. El coro de ancianos protesta, pero los ancianos no tienen capacidad para enfrentarse a ella. Y aparece luego Egisto, Egisto, que era primo de Agamenón, hijo de Tiestes, que comparte el hecho adúltero de Clitemnestra y dice que ambos van a poner orden en la ciudad. Bueno, y esta es la primera pieza de una trilogía
y luego viene lo que se llama las coéforas, paso deprisa por ella. Coéforos es el título que se da a las portadoras de ánforas para las libaciones. Joé es libación, joéforoi son las muchachas que llevan las libaciones, es el coro de mujeres, y aquí digamos, lo esencial es que vuelve a Micenas Orestes, se encuentra con su hermana Electra, y ambos hermanos dan muerte primero a Egisto y luego a Clitemnestra. Frente a las otras piezas, que son piezas con mucho canto, esta es una pieza más bien de acción e intriga. Los dos hermanos matan a la madre y al amante, y luego al final, cuando parece que han triunfado, Orestes se queda aterrado porque ante él aparecen o ve a las furias, las Erinnis, que son las divinidades encargadas de vengar la sangre familiar vertida. Él ha matado a su madre y es de la sangre de su madre, y por eso esas diosas vienen a perseguirle a él. A Clitemnestra no la perseguían porque Agamenón no era de su sangre. Y esa es la segunda pieza. La tercera, las Euménides, sucede en dos sitios, cambian el escenario, realmente cambia, y lo sabemos por las palabras de los protagonistas, porque la escena en el mundo antiguo, en la época de Esquilo, era muy elemental. Probablemente lo que había es un telón de fondo pintado, y, por ejemplo, en el caso de los persas habría un túmulo que sería la tumba esa donde sale Darío, etc. Era una cosa muy elemental, pero hay cambios de lugar. Perseguido por las Euménides, Orestes va a Delfos. La acción, Esquilo domina muy bien los efectos escénicos. Sale primero la sacerdotisa de Delfos, del templo de Delfos, la pitonisa, que ha visto a las furias. Luego sale incluso un fantasma el fantasma de Clitemnestra. Sale el dios Apolo, que está a favor de Orestes y que es el que le había dado la orden de matar a su madre. Aquí interviene mucho la idea del derecho masculino. El padre es el dueño de los hijos y Apolo es un dios que siempre está de parte del derecho paterno. Pero Apolo no basta para salvar a Orestes, él sigue escapando y llega a Atenas, donde la diosa Atenea, recuerden, una diosa que no tenía madre, sino que es solo hija de un padre, de Zeus, viene a socorrerle y propone un juicio en el tribunal del Areópago, un tribunal de nobles atenienses, sobre la muerte. Debe seguirse la cadena de muertes y, puesto que Clitemnestra mató a Agamenón y Orestes mató a Clitemnestra, alguien debe matar a Orestes para que siga la venganza, o bien debe absolverse a este joven héroe. Es una especie de ensayo de teología lo que aquí pinta Esquilo, y al final Atenea delega el voto primero en el coro de ancianos, en el grupo de ancianos. Hay un empate y es la diosa la que decide en favor de la salvación de Orestes. Atenea justifica a Orestes. Hay la idea esta de que el hijo es más bien de la simiente del padre y la madre es un receptáculo, teoría de la época, ¿no? Y por otra parte promete a las furias que serán acogidas como diosas benévolas en Atenas y por eso se llaman Euménides. Ahí acaba la trilogía. Es interesante subrayar que las trilogías acaban generalmente bien, ¿no? Claro, en las tragedias siempre hay dolor, muertes, etc., pero al final parece haber una solución en las trilogías de Esquilo. Es lo que pasará en el Prometeo, cuando les hable de Prometeo ahora, en la última pieza de Prometeo, que no tenemos. No tenemos una que se llama Prometeo encadenado, pero luego venía otra que se llama Prometeo liberado, donde al final había una solución. También había una solución en la otra trilogía de las Danaides y otra en la de los 7 contra Tebas. Vamos pues a esta otra obra, Prometeo encadenado. Prometeo encadenado es también una obra extraña. Es también una obra extraña porque los personajes que en las demás tragedias son siempre héroes,
es decir, seres mortales, aquí no. Aquí el protagonista no es un héroe mortal, sino un dios. Y seres divinos son todos los personajes, o casi todos, quitando yo, que salen en la obra. Prometeo es un dios sufriente que se ha enfrentado a los dioses. Como en los demás, este personaje central, sufre y paga con dolor su atrevimiento por enfrentarse. Bueno, Prometeo era un mito muy conocido de los griegos, que lo había contado muy bien ya Hesíodo, primero en la Teogonía y luego en los Trabajos y los Días. Hesíodo, ¿se acuerdan ustedes? Era un poeta épico del siglo VIII, el segundo poeta épico después de Homero, y es quien nos habla del mundo ordenado de los dioses y de algunos personajes de gran trasfondo mítico. Uno de ellos es Prometeo. De nuevo aquí el trágico, Esquilo, reelabora pues una vieja historia mítica, una de las grandes historias míticas, porque Prometeo servía para explicar por qué los hombres tenían el fuego, por qué apareció la primera mujer y cómo se hizo el primer sacrificio. Es decir, Prometeo era muy importante ya desde un comienzo en la religión griega, no porque tuviera un gran culto. No tenía un gran culto, tenía culto en Atenas, pero muy pocas ciudades más, tenía culto en el barrio de los alfareros y de los broncistas de Atenas, pero era muy importante en la mitología, ¿no? Aquí este dios sufriente asume un papel trágico para expiar un fulgurante delito. Robó el fuego a los dioses celestes para dárselo a los hombres. Y eso le ha valido la enemistad del Dios Supremo. No se cuenta, aquí Esquilo no se para a contar todo el mito, ¿no? Sino que se centra en eso. Prometeo tiene que pagar ese crimen de haberse rebelado contra Zeus y robar el fuego. Aquí el motivo, sin embargo, es por lo menos sorprendente. Ha sido por filantropía. Ha querido salvar a los hombres de la destrucción. Filantropía es una palabra griega, viene de fileo, amar, y anthropos, hombre, y sale aquí por primera vez en la literatura griega. Este titán filántropo ha incurrido, pues, en un crimen que se paga con el más terrible dolor. La escena sucede en el Cáucaso y allí acuden tres personajes del mundo divino, uno que se llama Fuerza, Kratos, Fuerza, Vía, otro que se llama Poder, Kratos, y el dios Hefesto, que es el dios de la fragua, para clavar a Prometeo en el Cáucaso. El Cáucaso para los griegos era el final del mundo. Los griegos creían que detrás de esos montes enormes de Asia se acababa el mundo. Y ahí dejan clavado a Prometeo frente al mar. La obra tiene muy poco movimiento porque el personaje central está clavado en escena. Se puede discutir, había una hipótesis de que si sería una especie de muñeco gigantesco que dejarían ahí clavado y el actor hablaba por detrás, o bien, pensamos la mayoría, que no, que el personaje encadenado es el primer actor. Prometeo se sacrifica por los seres efímeros. Efímeros son los mortales, efímeros quiere decir son los seres humanos que viven al día, y siendo como es un titán, es decir, un ser divino que no puede morir, está dispuesto a sufrir desafiando la cólera de Zeus. Los humanos quedan fuera de escena, en ella está solo el titán rebelde bajo la tortura ordenada por su juez y castigador Zeus, que aquí aparece como una especie de tirano del Olimpo. Entre dioses anda el juego. El trasfondo teológico del mito antiguo, que contó Hesíodo, aquí es reinterpretado de forma trágica. Prometeo, dios rebelde, robador del fuego, es el gran promotor de la cultura humana. Es su filantropía, el amor a los hombres, ha hecho que les llevara el fuego, que es el fundamento de todas las artes. Les ha salvado de la muerte por el frío y por el hambre. Recuerden ustedes que los hombres se diferencian de los animales porque comen las carnes pasadas por el fuego, mientras que las demás bestias
no lo hacen, y además les ha traído una serie de inventos. La cerámica, la forja del hierro, los barcos, etcétera, hasta Prometeo da una larga lista que llega hasta el número y las letras. Es, digamos, Prometeo el inventor de la cultura humana. Aunque Esquilo ha tomado ante todo esta figura dramática de la tradición, innova profundamente en su visión. La concepción fundamental del robo del fuego, escribe Werner Jäger, lleva consigo una idea filosófica de tal hondura y grandeza que el espíritu no la podrá agotar jamás. No en vano ha sido siempre Prometeo la pieza preferida por los poetas y los filósofos de todos los pueblos entre las obras de la tragedia griega, y lo seguirá siendo mientras una chispa de fuego prometeico arda en el espíritu humano. Prometeo es el patrón del progreso humano, quien hace de la cultura humana el arma para defenderse contra la brutalidad y la ferocidad de la naturaleza. Esto volverá a tratarlo Platón en el Protágoras, y luego Prometeo volverá a aparecer a lo largo de siglos y siglos en muy diferentes obras, ¿no? Shelley, el poeta romántico Shelley, escribe, por ejemplo, un Prometeo liberado, que habla de la victoria de Prometeo. Él es un poeta que cree en el progreso que destruirá la oscuridad de las tradiciones antiguas. Hay montones de... Goethe escribe 2 o 3 intentos de Prometeo. Habla un poco de Prometeo como el rebelde contra los dioses que abre la luz para los hombres, y en fin, Marx dirá que Prometeo es el primer santo en el calendario del proletariado. En fin, Prometeo es como Fausto, ¿verdad?, uno de esos grandes mitos que hablan del progreso, etc. Aquí detengamos un momento en algunos detalles. Aquí el coro de Prometeo es muy interesante, ¿no? Primero sale Prometeo, lo dejan clavado en su roca, y luego acude el coro de Prometeo. El coro de Prometeo está formado por unas jóvenes hijas del mar, una especie de Nereidas, que aquí se llaman las Oceánides, y estas jóvenes hablan con él, se compadecen de él, y al final de la pieza están dispuestas a hundirse en las tinieblas con él. Ese es un coro magnífico, cuando el coro de Prometeo encadenado dice que solo se llega al más alto conocimiento por el camino del dolor, alcanzamos el fundamento originario de la religión trágica de Esquilo, ha dicho Jäger. Es decir, la compasión. Yo diría que es el drama de la compasión. Voy a leerles unas líneas, ya acabo enseguida, de este coro de jóvenes surgidas del mar, una especie de ninfas, que lloran por Prometeo y acompañan a Prometeo en su terrible sufrimiento. Y es un contraste entre Prometeo orgulloso de sus hazañas, de lo que ha hecho por los hombres, dispuesto a sufrir hasta el final, y estas jóvenes atemorizadas que sin embargo sienten compasión. Y hay un coro que está muy bien porque alguien ha dicho que expresa por primera vez la idea de la simpatía en el sentido griego. Simpatía en griego quiere decir compasión, es simpatía universal. Dice el coro: sollozo por ti, por tu funesto destino, Prometeo, y en tropel de lágrimas de mis ojos vierto un torrente que moja mi suave mejilla. Al consolidar los abusos con sus propias leyes, Zeus soberbiamente contra los dioses de antaño apunta su lanza. Es decir, Zeus es un dios relativamente moderno, de la tercera generación, los titanes eran más antiguos. Entera, la tierra ha lanzado un aullido lastimero, y por la gloria antigua y de vasto prodigio, la tuya y la de tus hermanos de sangre, las gentes todas sollozan. Y todos cuantos pueblan la sede vecina de la Santa Asia, con grandes gemidos de tus tormentos se compadecen los mortales. Y las moradoras de la Cólquide, las Amazonas, doncellas intrépidas en el combate, y la horda de los escitas, y la belicosa flor de Arabia, y los que en escarpada fortaleza junto al Cáucaso agitan sus lanzas, un ejército furioso se llora por ti. Antes, yo solo a otro dios en tormentos de invencibles cadenas abrumado había visto, al titán Atlante era hermano de Prometeo, estaba en el otro lado del mundo, que eternamente gime bajo la carga descomunal de un pilar celeste que sobre sus hombros pesa.
clama el oleaje del mar entrechocando, gime el abismo, bajo la tierra retumba la cima negra de Hades y las fuentes de los muy sacros ríos sollozan por ti su dolor de compasión. Lo he hecho esto para que vean ustedes un poco el estilo elevado de Esquilo. Ven ustedes, aquí es curioso porque por encima de las naciones o de las tribus, de los hombres, hay un dolor por Prometeo que sienten hasta la gente más salvaje. Se habla de los escitas, de las amazonas, de los árabes, que están en los bordes del mundo, y todos estos lloran por Prometeo porque Prometeo ha salvado a la humanidad. Y este sentido de compasión es algo extraordinario que muestra la grandeza de pensamiento de Esquilo. En fin, como decía yo, Esquilo es sobre todo un gran poeta y a la vez un gran pensador. Y ahora leo unas líneas de Werner Jäger. El mito de Prometeo ha estado muy estudiado, sobre todo por los grandes filólogos alemanes. Jäger, entre otros, Schadewald, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice Jäger, hablando en conjunto de la fuerza poética de Esquilo, dice: porque Zeus puso a los mortales en el camino del saber cuando estableció con fuerza que adquieran la sabiduría mediante el sufrimiento. Y ahora vienen unas líneas que son de Esquilo. Del corazón gotea en el suelo una pena dolorosa de recordar. Incluso a quienes no los quieren les llega el momento de ser prudentes. En cierto modo es un favor que nos impone con violencia los dioses de su sede en el augusto puente de Mando. Sobre este conocimiento haya reposo el corazón del poeta trágico y se libre de penas y tormentos. Por ello se sirve del mito que transforma en puro símbolo al celebrar el triunfo de Zeus sobre el mundo originario de los titanes y su fuerza provocadora, que se opone a la Gibris. A pesar de las violencias siempre renovadas, el orden vence al final al caos. Y ese es el sentido del dolor, que se integra en el sentido del mundo, aunque a veces cuesta tanto comprenderlo. Bueno, estas líneas, que van con otras y que cualquiera que haya leído a Esquilo puede entender bien, nos dan idea de lo que significa esta obra en los inicios de la tradición teatral de Occidente. Es uno de los grandes pensadores, uno de los grandes poetas que ha sabido retomar los mitos, recrearlos y ofrecerlos con nuevo sentido. En gran parte eso inicia una larga tradición en el mundo occidental. Primero fueron los mitos de la épica cantado por los poetas, y luego están los trágicos, y luego están todos los intérpretes modernos que han vuelto una y otra vez sobre ellos. Bueno, lo dejo aquí. Gracias.